Buenas, por acá Joaquín del Exap y hoy es un día muy especial porque estamos acá en nuestras oficinas grabando una entrevista con alguien que no solo es cliente hace 9 meses más o menos, no solo es un gran abogado, es una gran persona por lo que lo llegué a conocer, sino además es el número 1 de las redes sociales en accidentes de tránsito. Estamos acá con Félix Casabé, Better Call Félix. ¿Cómo anda, Félix? Hola, Paco, querido. Gracias por la intro. No sé si seré el número 1, pero bueno, si lo soy, en gran parte gracias a vos. Bueno, qué bueno, qué bueno. Como para arrancar, primero afirmarte que para mí sí lo sos y mirá que nosotros vemos muchos abogados en redes sociales, por lo menos de seguros particularmente, o de accidentes de tránsito, pero como para arrancar, contame quién sos vos o incluso quién era Félix antes de ser Better Call Félix. Bueno, a ver, antes de ser Better Call Félix era un mero pibe recién recibido que no tenía mucha expectativa con su título, ¿sí? Que laburaba con el padre. Mi viejo tiene comercio y nada, me crié vendiendo, ¿okay? Ahí en la calle Florida, seguramente deben conocer, acá en Capital, cerquita de acá. Y ahí, bueno, atendía al público, turismo, cambio de dólar, venta, esto. Digamos, fui mamando desde chiquito lo que es la atención al público y digamos, entender y poder, a ver, vender algo no es fácil, ¿entendés? Entonces, y más un zapato, mi hijo vende zapatos. Imagínate venderle un zapato a una señora de, no sé, 70, 65 años, ¿viste? Que es incómodo, que ¿viste? Entonces, entendí, gracias a eso, cómo manejarme con la gente en general, ¿sí? Que no es nada fácil y eso se lo agradezco a mi viejo. Además de venir de familia de abogados que hasta ese momento no ejercían, casi que no ejercían. O sea, mis viejos son abogados los dos, increíblemente. Y por eso también, de alguna forma, no sé tanto por qué. Obviamente que tenía mi vocación cuando había terminado el secundario y tenía la idea de, digamos, de defender los derechos de la gente y todo, y como que me veía como abogado. Pero el hecho de que mis hijos sean abogados también ayudó mucho, ¿sí? Más allá de mi vocación. Entonces, también venía desde el lado de la frustración de mi viejo que no había podido ejercer, y yo estaba como te decía, me estaba por recibir o ya estaba recién recibido y era difícil, ¿ok? ¿Por qué? Porque había intentado laburar por mi cuenta, había laburado en un estudio jurídico, había aprendido todo, pero como que de alguna forma, esto fue en la época de la pandemia, ¿sí? Te hablo, justo recién salió la pandemia o antes de terminar la pandemia es que me había recibido, ¿sí? Y en ese momento dije, la verdad que no sé si lo mío era el derecho, ¿sí? Y ahí fue que arranqué, o sea, gracias a la pandemia, ¿no? Porque mi viejo, en ese momento tuvimos que cerrar los locales, la cosa se vio complicada. Y bueno, no me quedó otra que intentar ver por el lado de la abogacía de vuelta, ¿sí? Y ahí fue que, bueno, que hablando con conocidos, amigos, ¿no? Che, mirá, fíjate TikTok, fíjate los videos que se pueden hacer, no sé qué. Y dije, la verdad que hay mucha gente que está esperando tener información de un abogado y no la hay. O sea, en las redes prácticamente no había información de derecho, de los, digamos, las cosas que se pueden o no hacer, o que son o no legales, etc. Y ahí fue que arranqué. Y ahí se fue gestando Better Call y dejando atrás a el ex vendedor de zapato. Increíble, bueno, me imagino que no debe ser fácil. Bueno, las ventas en general no son fáciles, si no cualquiera las haría extremadamente bien o las haría mucho y lógicamente no pasa tanto. Como para entrar en eso, ¿cómo es que se gesta exactamente Better Call Félix? O sea, ¿de dónde? Bueno, hay una referencia muy lógica a la famosa serie de Better Call Saul, pero ¿cuándo fue que a vos se te ocurre eso? De vuelta, pandemia. Nadie podía salir de la casa. Lo único que teníamos a la mano era el teléfono, redes sociales todo el tiempo, todo cerrado. Y obvio que pues Netflix.
¿no? También celular, Netflix, y apareció Better Call. Ya había visto la serie, la Breaking Bad, viste que estaba. Y ahí creo que en ese momento había salido la serie también del abogado de Better Call. Y dije, obvio que este es el nombre. Ahí fue que dije, esto... O sea, obvio que te decía, venía ya pensando el hecho de hacerme las redes, el Instagram, el TikTok y todo. Y ahí que dije, bueno, este nombre es un nombre vendedor, un nombre que va a pegar, un nombre que la gente no se va a olvidar. Y bueno, dije, tengo que ser el primero urgente en hacerlo porque después lo van a hacer todo. Después salieron un par de copias, pero bueno, es copia barata, ¿viste? Totalmente. Así que increíblemente, como te decía, gracias a eso, a los 4 o 5 meses ya estaba en la televisión hablando con medios importantísimos, con streamers muy grosos que me invitaban a los programas. Y bueno, experiencia tenía, porque como te decía, yo laburé en estudio, laburé por mi cuenta, pero como que estaba un poco... estaba desistiendo la posibilidad de ejercer porque no veía la beta económica. O sea, porque nadie vive de la experiencia. Y bueno, gracias a las redes fue que resurgí. Y bueno, y hoy puedo vivir de esto y con creces. Me encanta y me das pie para preguntarte, porque en pandemia todos con el celular, bueno, yo en parte del Exap también craneando desde ese lado, o por lo menos sabiendo que las redes sociales era el lugar, pero ¿cuándo crees que, después de atravesar todo ese primer proceso de empezar a mostrarte en redes sociales, ¿cuándo crees que te empezó a ir bien de vivir de la profesión? Ni siquiera en términos solamente económicos, sino realmente empezaste a ser buen abogado, a saber manejar no solo los casos, sino las negociaciones, sino las personas. ¿En qué? Y sé que seguramente me digas como que en constante aprendizaje, ¿no? Pero debe haber algún punto de inflexión en que vos decís, bueno, a partir de acá me empezó a ir bien con la profesión. Mira, el tema, o sea, acá también hay algo que no te había comentado, que fue en qué momento decidí enfocar, digamos, hablando acá en confianza con vos, los cañones en una especialidad, ¿sí? Que fue recién, no sé, te decía, 2020, mediados de 2020 fue que empecé con las redes. Te diría que en octubre, noviembre fue que se me ocurrió empezar a abarcar mucho más accidentes de tránsito que otro rubro, ¿sí? Y bueno, ¿cuándo fue que, digamos, me empecé a sentir más cómodo, que es lo que vos decís, ¿no? Porque más allá de que te vaya, el hecho de la comodidad lleva de que uno esté cómodo, que esté tranquilo y de que pueda demostrarle al cliente seguridad y confianza, digamos, eso es que te vaya bien, más que la parte económica, ¿sí? ¿Cuándo fue que pasó eso? Y no sé, te digo la verdad, fue bastante rápido. O sea, ya a los 3-4 meses de empezar a recibir cada vez más clientes de accidentes por el tema de las tarjetas, que bueno, después te contaré si me preguntás lo que sea. Pero y más cuando, viste que Steve Jobs habla todo el tiempo de que construir una marca es cuando empiezan a recomendarte, ¿sí? O sea, cuando vos sos recomendado por otro cliente, una cosa es venderle a él solo y otra cosa es que ese mismo te recomiende con otro. Cuando ese mismo te recomendó con otro, ya constituiste una marca personal. Entonces, cuando pasa eso, es que empezás a sentir cada vez más confianza en vos. Entonces, obviamente que estás convencido de lo que hablas y por eso es que te empiezan a contratar, te terminan contratando y digo, se empieza a dar esa rueda y tan importante que es la recomendación, pero después es obvio que de la red lo vamos a hablar, de que pero eso se siente y fue rápido, fue a los, no sé, a los 3-4 meses de empezar con esa digamos, vocación en el marco de los accidentes. Fue bastante rápido, por suerte. Ya, eso está buenísimo y nosotros, bueno, obviamente trabajamos con un montón de estudios y decimos que muchos de los beneficios colaterales que por ahí tenés de las redes sociales es que los clientes te ven más y se fidelizan, o clientes que lleguen primero desde las redes sociales van a poder ser asesorados por vos y por eso honorarios, impacto en la gente y demás.
pero hay una realidad y es que si vos realmente haces bien las cosas en la práctica, si vos das un buen servicio, un buen asesoramiento jurídico, que las personas recomienden, empieza a ser medio una bola de nieve en donde se va agrandando cada vez más. Y eso habla muy bien de vos y de que sos bueno en la parte detrás de los videos, y eso es muy importante. Pero entremos un poco en esto de... bueno, yo obviamente sé tu historia porque te pregunté un montón de veces esto porque me gusta y porque te conocía, incluso antes de que nos conozcamos profesionalmente desde las redes sociales. Contame un poco cómo fue arrancar en pandemia a hacerte conocido, incluso antes de las redes sociales o mediante las redes sociales. ¿Cómo fue ese momento de las tarjetas? Bueno, insisto con todo lo del principio, pandemia, contexto, celular, y después los únicos que podían salir a la calle eran los Rappi, los globos, los muchachos que salen a la calle a jugársela para llevarte el paquete a tu casa. Que por cierto, tiene mucho valor y se merece todo el respeto de todos, sí, obvio. Porque hay muchas polémicas últimamente, cosas que se ven, así que todo mi apoyo a los muchachos. Y bueno, me di cuenta que ahí había claramente un vacío, digamos, una necesidad que ellos tenían, porque de vuelta, están solos a la intemperie, invierno, pandemia, se la estaban jugando, realmente se la estaban jugando para llevar para su casa también, ¿sí? Porque obvio que no es que tienen un sueldo y que en ese momento les pagan igual, no, tenían que salir a Chica a buscar el pan, porque si no, no tenían nada. Y más, porque la mayoría, muchos son extranjeros y no tienen un plan social o lo que sea. Entonces, bueno, ahí vi una necesidad por parte de ellos, que eran los únicos que estaban laburando, de tener un abogado por cualquier cosa, porque son cosas que suceden, lamentablemente. Digamos, un hecho de tránsito sucede, por más que lo querramos, o sea, uno lo quiere o no, a veces es completamente inevitable y el otro se resbaló, el otro estaba con el celular, bueno, pasa todo el tiempo, lamentablemente. Y dije, esta gente va a necesitar una mano, ¿para qué? Para que no la estafen, para que no la pasen por encima, para hacer valer sus derechos en mi caso de un accidente, una lesión o lo que sea, un daño material, si tiene la moto estacionada, la choca, cualquier situación. Y ahí fue que dije, bueno, voy a empezar a repartir tarjetas a esta gente, porque van a necesitar un abogado. Y me acuerdo que en ese momento el muchacho del local de las tarjetas, de la gráfica, me dice, mira, buenísimo, hacete, no sé, creo que eran 1000 tarjetas. Arrancá con 1000 y si te llaman 5, te llaman 10, ponele, de estas 1000, tenés una estadística espectacular. Bueno, y me acuerdo que arranqué con accidente de tránsito, de familia, laboral, no sé, le puse un par de ítems ahí, vendedores. Y no solo que no me llamaron 10, me llamaron muchos más. Y bueno, y así arranqué, porque hoy lo veo y digo, che, era claro el panorama, pero hay que verlo también, ¿no? O sea, como que me doy ahí una palmada en la espalda y decir, che, bien al Félix de la pandemia. Y así fue que arrancó todo el tema de la recomendación y el tema de la generación de esta confianza, esta rueda. Y bueno, todo lo que se fue gestando y confianza interna y che, le hiciste cobrar a uno y ese otro, te recomiendo con otro. Lo bueno es que es rap a veces, obviamente, ahora uno intenta, digamos, muchas veces cuando ves que los ofrecimientos son desastrosos, intenta litigar, pero en ese momento no tenía el equipo para poder litigar, o la gente, o lo que sea, o yo tampoco estaba preparado para poder iniciar un juicio en ese momento. Y por eso uno tomaba casos e intentaba resolverlos rápidamente, y eso también ayuda, ¿sí? Después, si querés, vamos a hablar, si es que va destinado también a vos que están empezando, o lo que sea. Es importante intentar tener esa posibilidad de cerrar rápido algunos casos para calmar al cliente que a veces está desesperado, que a veces necesita urgentemente el dinero para arreglar el vehículo, lo que sea. Bueno, a veces se conforma con menos. Pero eso genera que te recomienden más rápido, que ganen confianza o que estén más tranquilos. En cambio, el juicio no es tan fácil, no es para cualquiera. Eso después lo vamos a ir pidiendo. Pero eso también me benefició, que el proceso
era rápido, es rápido, en algunos casos también me ayudó. Así que bueno, espero que haya sido completa la respuesta, no sé. Recontra. Y esto se lo cuento un poco a la audiencia. Salimos a grabar con Félix a la calle y pasa gente con la caja de pedido ya atrás o de Rappi o de Globo en algún momento o lo que sea y te grita, Félix, el de TikTok. Es impresionante. Vos sos mi abogado o lo que sea. Exactamente. Me ha pasado, te interrumpo. O sea, chiquito que me ha pasado un montón de veces porque hoy con que todo es digital, de repente no le ves la cara a la gente. O sea, no muchas veces no quieren ni venir a Capital, de estudio, lo que sea. Y a veces pasa esto que, che, vos sos mi abogado. O sea, fuiste bajaste para agarrar el pedido de Rappi que pediste y, che, pero vos sos mi abogado. Y me pasó 1000 veces. Me pasó con mi familia que estaba ahí un día y se mataron de la risa. Y, che, ¿y qué pasa con mi caso, Felipe? Así, Felipe, no es así. Hermoso. Bueno, eso es espectacular, pero sin dudas hay una parte de tratar con el cliente, hay una parte de que las personas te conozcan, confíen en vos, hay una parte de tratar con el cliente, pero una vez que la persona ya es cliente, ya confía en vos, hay una parte muy importante que particularmente en tu especialización es bastante compleja y es tratar con los seguros. ¿Cómo es trabajar con seguros hoy en día en Argentina? Bueno, a ver, no quiero ponerle el rótulo, el título que le acabas de poner vos al decir que solamente uno trabaja con seguros o que del otro lado tienes un seguro, una compañía y sí, la compañía. O sea, como algo genérico, algo, viste, abstracto. No. Del otro lado no solamente hay una compañía de seguros, que es el último eslabón, sino que hay personas, ¿sí? Hay estudios jurídicos, hay abogados, hay colegas que, así como nosotros, están haciendo su laburo, digamos, ellos también tienen objetivos, tienen aspiraciones. Entonces, a ver, no es fácil. Obviamente, no es fácil lograr con compañías que son complicadas, que no bajan, que no tienen presupuesto, o sea, capaz tienen presupuesto o dicen que no tienen presupuesto para afrontar con las obligaciones que tienen que afrontar, y por eso es que patean para adelante, y por eso es que muchas veces, digamos, se hacen las difíciles, ¿sí? Entre comillas. Pero volviendo al tema de que del otro lado hay colegas, hay abogados, ¿sí? Entonces, a ver, son gente de primera, son abogados, colegas que uno tiene una relación aparte, porque hay que entender también que así como uno está de este lado hoy, puede estar del otro lado el día de mañana, y así como ellos también están de ese lado, pueden estar del nuestro el día de mañana. Entonces, hay que intentar establecer puentes, establecer buenas relaciones, ¿sí? Porque, viste como dice la frase, hoy por mí, mañana por ti, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. O sea, no, así como te tocó en una carpeta que no la pudiste negociar, no hay que quedar mal o decir no, o digamos, no digo, no para nada insultar ni nada por el estilo, ¿no? Digo, tirar mala onda al otro, lo que sea, ¿sí? Porque, como te digo, si no se pudo negociar, está todo bien igual. Y el día de mañana negociaríamos otra, porque hoy te toca una carpeta con este abogado y dentro de un mes te toca con el mismo abogado y tenés que seguir manteniendo una relación. Por eso digo que hay que saber convivir. Obviamente que hay muchísimas críticas que no sé, vos no me preguntaste por eso en particular, sino que te digo, mira, ¿cómo es trabajar con seguros? La mayoría de las veces muy cómodo, muy cordial. Obviamente que las compañías tienen su presupuesto, tienen sus objetivos mensuales y a veces no pueden ofrecer lo que nosotros queremos, y bueno, que lo termine definiendo el juez, ¿sí? Insisto, hay que tener buenas relaciones, hay que llevarse bien. Tendré 1000 críticas, no quiero ahora, porque no me preguntaste específicamente por eso, hablar de eso. Pero bueno, eso, digo, es ameno laburar con las compañías hoy en día, no me puedo quejar. Me encantaría que las que no paguen y que las que
que el gobierno haga algo con aquellas que están en cesación de pagos, aquellas que tienen inhibición por parte de la superintendencia. Las que no cumplen deberían pagar por eso, deberían tener un reaseguro, debería establecerse algo para todo el tendal que han dejado. Tengo un montón muchísimos juicios que no cobré, ¿sí? Que yo no, mis clientes dejaron de percibir su indemnización, que era su derecho. ¿Hay que hacer algo con eso? Sí, obvio, es una crítica tremenda. Pero más que las compañías en sí es de que les da de comer. Entonces debería tomarse una decisión gubernamental para eso, es fundamental. Pero bueno, eso que hay. Bueno, es adaptarse un poco al mercado en el que estamos, a Argentina, a las cosas que pasan acá. Otra de las cuestiones que se habla mucho y estuvo muy buena tu respuesta de recién, porque esto la mayoría de las personas que lo van a ver son abogados, estudiantes de derecho, son gente que nos sigue a nosotros, que te sigue a vos. Y es hablándole un poco a bancar, ¿viste? Entre abogados, las cosas que pasan, que estamos acostumbrados a hablar con claridad de ese tipo de cosas. Y algo de lo que a nosotros nos preguntan mucho, ¿viste? A mí me bardea mucho en comentarios y este tipo de cosas. ¿Qué opinás del actual código de ética? Que tal vez se escribió hace muchísimos años y se habla mucho de esto de desprestigiar la profesión subiendo videos. ¿Qué opinás vos al respecto? Que es estar en redes sociales, publicar videos, hacer de alguna forma publicidad de lo que uno hace, ¿sí? Claramente está desactualizado, claramente debería tener un contexto actual en relación a lo que pasa hoy, ¿sí? Porque no tiene nada que ver con lo que pasaba hace 40 años, ¿sí? La justicia es así, siempre va un paso atrás, lamentablemente. En este caso, en la pandemia pudo avanzar muchísimo a la digitalización de los expedientes, de las audiencias, de los juzgados, de un montón de cuestiones que fue gracias a la pandemia, porque si no hubiese existido la pandemia sería todo muy parecido a antes, ¿sí? Y bueno, obvio que está bien. Agradezco mucho el hecho de que hayan cambiado en pandemia y que se haya avanzado en ese punto. Falta muchísimo más. Falta la reforma al código de ética, obvio. Falta reformas, digamos, en lo que es el mecanismo de las notificaciones. Yo todo el tiempo me quejo de esto, que no puede ser que vaya al carterito, sí, al cartero, como hace 40 años llevando la carta, o sea, ya sea carta documento, ya sea notificación de cédula, lo que sea, puede ser. Así como nos notifican a nosotros de una multa que te llega por mail, pues digo, me notifican la multa por mail facilísimo, me pueden ejecutar al toque, me llama un mandatario para cobrarme y yo no puedo notificar de una demanda a un demandado por mail. O sea, debería haber un mail universal, o sea, todo el mundo debería tener un mail. Cuando vas a renovar el DNI, poner un mail universal para notificaciones y darse por notificar a la persona, punto. O sea, ¿por qué demoran los juicios? Demora por esto, porque las notificaciones a veces tardan 4 años, tardan 2 años, 3, es una locura. Entonces, sí, obvio, código de ética, urgente, contexto a la situación actual, me parece que debería cambiar, me parece que debería ayornarse, porque gracias a las redes sociales, hoy todos los pibes recién recibidos pueden llegar a salir adelante y hacer un poco más de, equiparar un poco más con los estudios grandes, como vos todo el tiempo hablás, ¿sí? Como pasa en el mundo, no, en Estados Unidos vas y ves carteles de abogados por todos lados, está bien, no sé si quiero llegar a ese punto, y capaz puede ser que se desprestigie un poco, pero debería haber un mínimo de posibilidad de promocionar o de publicitar o lo que sea, y no debería haber problema. Así que sí, es una crítica constructiva, me parece que deberían convocar, ¿sí? A hacer cada uno una opinión, somos todos abogados, todos formamos parte. Claramente no estoy pegando un palo, para nada, o sea, es únicamente a los fines de crecer, porque todo se actualiza. El Código Civil se actualizó en 2015, o sea, chocho. Entendieron que el Código Civil había que actualizarlo, el Código de Ética tarde o temprano habría que actualizarlo, punto. ¿Sí? Totalmente. Perdón, y no voy a los extremos de que erradiquen el colegio de abogados.
parece, yo no sé si estoy de acuerdo con eso. Pues me parece bien una entidad que regule, que se encargue de los colegas, se encargue de las sanciones o de lo que sea, porque ahí los clientes tampoco tienen no tienen muchas herramientas si no está el colegio. Si no, bueno, denuncias penales, es más difícil. No digo de sacarlo del colegio para nada. Sí de actualizarlo, ¿sí? Porque si no lo van a terminar sacando. Si no se actualiza va a terminar peor todavía. No, para nada, coincido. Bien sabemos que primero cambian los usos y costumbres y después termina cambiando la ley y en Argentina, y más en una profesión tan tradicional como esta, que es anticuada, que tiene tanta cantidad de personas, que además hay personas que tienen mucho poder, es difícil, ¿viste? Volantear o ir guiando un poco para dónde va realmente la sociedad en cuanto a las leyes escritas. Entonces coincido con vos en que hay que reverlo sin dudas y hay que ajustarlo a lo que pasa hoy en la práctica. Pero quiero volver a redes sociales, porque hoy en día, bueno, pues generas un montón de contenido y desde el principio te metiste y como contabas antes, te llamaron desde medios, te llamaron desde streaming, fuiste a Luzu, fuiste a lugares como que ahora están muy en auge. Quiero que me cuentes si te acordás de esos primeros videos que hiciste, de cómo fue, de por qué, lógicamente te diste cuenta que eran las redes sociales, pero ¿cómo fue agarrar el celular y grabar esos primeros videos? Difícil, obvio. Si vos ves mi primer video vas a decirlo, no puedo creer. Tengo creo que videos de 4 o 5 minutos en YouTube hablando en un banquito en mi casa. Vivía solo, viste, en ese momento, en un buen ambiente. Y como te decía, 4 o 5 minutos de hablar de, no sé, de la actualización de la ley de familia o los contratos para el momento de la pandemia o lo que sea. Recontra aburrido. Para dormirse directo, ¿sí? O sea, era cualquier cosa. Hice 3-4 videos de esos hasta que en un momento como que empecé a ver que otros profesionales hacían y era más rápido y era el minuto de TikTok y lo que sea. Y también ayudó a la familia. Che, mirá, fíjate que puede ser un poco más rápido. Bueno, y empecé a cambiar y empecé a entender cómo editar, porque obvio que en ese momento no tenía nadie que tiraba por mí. Y dije, tiene que ser algo que pegue rápido, ¿sí? O sea, que la pregunta o que el tema a hablar pegue rápido y engancha a la gente. O sea, que sea una venta, como una venta, ¿viste cómo es? O sea, que tenga una buena vidriera. Y así fue que agarré y que empecé a hacerme preguntas, digamos, que yo me preguntaría si no fuese de abogado, ¿sí? Y bueno, arranqué con esos temas bien candentes, para los chicos, a ver si se puede hacer o no el tatuaje, a qué edad podés, y el tema de los piercings y un montón de cuestiones que había, digamos, actualizado el código nuevo, que había cambiado mucho en relación al anterior. Y bueno, empecé con eso y fue obvio que fue difícil porque agarrar y filmarte y hablar de algo que, digamos, obvio que uno ya tenía el título, pero no me sentía con tanta autoridad porque no ejercía como hoy en día, ¿sí? Pero dije, bueno, que si tengo el título y voy para adelante y listo. Y es obvio que esto, no obvio, porque no, obvio no, pero me lo planteaba a mí mismo y me decía, sí, esto tiene que pegar. Esto tiene que ir, esto, de alguna forma con esto tengo que intentar conseguir clientes o seguidores o movimiento, y era lo que busqué. Fue difícil, insisto, no es fácil empezar a filmarse, pero una vez que le agarraron la mano, ya está. Ya está. Obvio que, insisto, no es fácil, y más ver, no sé, 500, 600 mil reproducciones o 1 millón o 2 millones de reproducciones, miles y miles de likes, que te agarra un poco pánico, decir, che, estás llegando a esta cantidad de gente que te están viendo de tu intimidad o están viendo tu cara o que te están conociendo. Y después empezás a entender que todo eso es importante para la carrera y así fue. Bien, bueno, ahora te voy a preguntar un poco y te voy a dar pie a que le hables un poco a esas personas que por ahí les da miedo la cámara y demás, pero antes de eso quiero ir un poco cronológicamente hablando, porque arrancás a subir esos videos, te empieza a ir bien, empiezas a crecer y demás, y ahí nos incorporamos nosotros como equipo y empezamos a trabajar juntos y empezamos a hablar. Contame un poco de eso, bueno, nosotros llevamos 9 meses trabajando juntos.
quiero que cuentes un poco de, tal vez, ¿qué opinas de delegar la parte de las redes sociales, que es tan importante, que es tan personal en tu caso? ¿Qué opinas vos de delegar las redes sociales? A ver, punto 1, contar que te conocí antes, ¿sí? O sea, vos cuando recién arrancabas, por decir, ¿no? Sí. Me mandaste un mensaje, yo dije, che, me interesa, es un pibe, parece muy piola, Bilexa. En ese momento recién arrancaba, pero recién estaba, pero virgen, me acuerdo que me decía, no, bueno, sí, yo tengo 2-3 clientes y le conseguimos 2-3 casos por mes cada uno, están avanzando y están creciendo, y bueno, y yo dije, bueno, pero opté por contratar a otra empresa en ese momento, ¿sí? Creo que fue el año 2024. Una empresa que no se dedicaba exclusivamente a abogados, sino que hacía marketing genérico, pero que me habían recomendado por varios lugares, ¿sí? Y obviamente no fue, ¿sí? Intenté 3 meses laburar con ellos y no fue. ¿Por qué decido empezar a delegar? Uno empieza a crecer profesionalmente y empieza a tener cada vez menos tiempo para grabar, para hacer videos o pensarlos y todo, y menos ganas, ¿sí? Es como que se torna cada vez más pesado y más teniendo en cuenta el hecho de que uno tiene ya un foco, o sea, una especialización, y digamos, yo hacía videos un poco más o sea, sí, empecé de a poco en 2022 a 2023 a hacer cada vez más videos sobre accidentes, pero que, digamos, no era full, sino que hablaba de cualquier cosa, hablaba de no sé, si le habían dado una condena a un político o cualquier otra cosa. Entonces era difícil generar el contenido, grabarlo, porque en paralelo uno tenía laburo. Tenía que laburar y estabas cansado y en un momento libre querías descansar. Entonces, obviamente que era un gasto también el hecho de delegar, pero al mismo tiempo era una inversión, había que verlo más como una inversión que como un gasto. Entonces, por eso, en gran parte fue por la falta de tiempos, por un lado. Por otro lado, por la necesidad de especializarme y que la gente me empiece a conocer por lo que realmente sé o por lo que realmente me dedico, ¿sí? Lo que realmente a mí me genera una satisfacción hacer y todo, ¿sí? Entonces, quería que también una agencia me ayude a posicionarme en ese ámbito con videos, digamos, dedicados exclusivamente a eso, ¿sí? Viste como dice la frase, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, decidí ya que no quería tantos likes o tantas reproducciones, porque puedes agarrar y hablar de algo bien tabú o algo muy polémico y te van a llegar millones de personas viéndote, pero eso no se refleja tanto en clientes selectivos de que vos querés ayudar. Exactamente. O sea que la cantidad de clientes que yo conseguía gracias a las redes sociales era ínfima al lado de lo que conseguía por el boca en boca exterior, ¿sí? Bien. Entonces, por esa razón también fue que decidí delegar las redes sociales, que también es lo más fácil para delegar, ¿no? Porque en definitiva, o sea, puede que para otro no, pero para mí en este caso era lo más sencillo para delegar, porque no requiere de mi matrícula o de mi profesionalismo, mi atención al cliente, lo que sea. Como a mí por eso me cuesta tanto delegar a los clientes o delegar a cualquier trabajo interno dentro del estudio, que eso no lo prefiero. Justamente lo contrario, está bien, delego las redes sociales para tener más tiempo para mis clientes, ¿entendés? Y bueno, así fue, o sea, por esa razón tomé la decisión de delegar. Bien, clarísimo. ¿Y cómo fue efectivamente? ¿Cómo lo viste, bueno, estos 9 meses trabajando juntos? Bien, volviendo al tema de que te había conocido, de que no fue con la otra empresa, de que dije, che, además, el hecho de la publicidad y de que creo que me apareciste de vuelta en publicidad, porque o me mandaste un mensaje, creo que me tiraste un mensaje, che, Feli, volviste, porque yo de repente desaparecía 3 meses de las redes y me tiraste un mensaje y dije, che, y pongo Lexa, tipo, veo tu perfil y digo, che, este tenía 5.000 seguidores y ahora tiene, no sé, 50.000, creo que pasaste. Eres un animal,
Tipo, no, la verdad que fue algo abrumador ver tu perfil después de 6 meses, todo lo que habías crecido. Entonces dije, che, o sea, él tiene éxito, o sea, de alguna forma está generando resultados para los clientes. Y si yo, o sea, si yo puedo encajar en su empresa, su esquema, necesito agarrarme para que no se me vaya la ola, porque si no se me va a ir la ola. Lo pensé, porque también por otro lado digo, che, si uno quiere crecer, tiene el equipo para crecer, está convencido de lo que hace y todo, no alcanza. O sea, sí, el boca en boca es buenísimo, es fundamental. Hoy en día tengo muchísimos clientes casi a la par con lo de las redes, pero si uno quiere crecer necesita tener también otro canal de clientes. Yo, gracias a Dios, no necesito de ningún carancheo ni nada por el estilo. No es que dependa de un puntero, hospitales, nada raro, ¿sí? Entonces dije, bueno, ¿por qué no empezar a intentar conseguir clientes específicamente con las redes y haciendo publicidad, invirtiendo? Y así fue que después de un año de habernos hablado por primera vez, nos juntamos a tomar un café y no lo dudé, porque dije, esto va por acá sí o sí. Y nada, y obviamente que no es lo mismo que tomar un cliente que ya viene recomendado y que confía y que conoce, o que te conoce por referir. Es más difícil, pero cada vez que tomo un caso de las redes es como con una satisfacción mayor y agregada, porque es mucho más difícil. De vuelta, insisto, es mucho más difícil que el otro que ya viene sedado. Entonces, que generar esa confianza con el cliente nuevo de redes es algo increíble, que además no es solamente tomar ese cliente, sino que es el que te va a traer ese cliente y todo lo que le va a hablar con su círculo de gente y bueno, y todo lo que ya sabemos, ¿no? Okay. Así que nada, obvio que esto es solo para adelante y para arriba, eso. Bien, sí, totalmente. De nuestra parte, bueno, somos un equipo grande, ya somos 27 personas. A cada uno de los clientes tenemos asignadas, viste, ciertas personas que van conformando el equipo, viste, y todos muy contentos de trabajar con vos constantemente. Así que eso, admiración total, y ojalá sea durante muchísimos años. Pero Félix, te quiero preguntar, porque nosotros acá en el equipo hablamos mucho de tema plata, de tema honorarios, y es un tema tabú, viste, en Argentina. Pero con todo el equipo hablamos abiertamente de este tipo de cosas porque creemos que es muy importante y también hacemos esto por honorarios. Entonces quiero entrar un poco, tal vez no en plata en sí, sino en clientes, en resultados que hayamos tenido en conjunto trabajando en estos 9 meses. ¿Cómo podrías describir vos los resultados de estos 9 meses trabajando juntos? Bien. Tema con horarios, no sé a qué te referís, si es fácil cobrarlos, si es rentable, si cuántos son mis honorarios, no sé, o sea. Me refiero a cantidad de clientes, la calidad de esos clientes, qué tipo de clientes buscamos. No hablar de plata, no me gusta, ¿sabes qué? No, viste que yo en los videos no hablo de plata. En cada caso es diferente. Tal vez, si yo mismo yo todo el tiempo le digo al cliente, mirá, cada caso es diferente, no te dejes comer la cabeza por tu amigo, por el del primo que cobró, lo que sea, porque tu caso no es igual al de tu primo, amigo, lo que sea, por un montón de cuestiones. Si yo le digo al cliente que no se coma la cabeza por la plata, yo mismo tampoco puedo hablar de plata porque no tiene mucho sentido. Si puede que circunstancialmente haya hablado para dar un ejemplo de la diferencia que se cobra en juicio a lo que se cobra en mediación, puede ser. Pero otra cosa es todo el tiempo hablar de, che, mirá, no le pasó mucho y cobró no, ¿entendés? No me interesa, no me gusta hablar de plata en sí. Totalmente, nosotros en el equipo hablamos mucho de esto de, bueno, ¿qué tipo de clientes llegan? Bueno, todos somos o estudiantes de Derecho o abogados, entonces entendemos muy bien cuánto se puede llegar a cobrar, cuál es la compañía que paga en una parte, en otra, ese tipo de cosas quiero entrar. ¿Qué cantidad de clientes cerraste en estos meses? No, yo lo que te puedo decir, hablando pura y exclusivamente de ustedes y los resultados que tengo, yo armé, junto con mi equipo, armamos una estadística, ¿sí?, de la cantidad de casos que se fueron tomando, de la probabilidad de cobro de cada uno de ellos, y
si es que se cerró o no se cerró alguna carpeta, si se van cerrando, etc. Y lo comparamos con la inversión que hicimos, ¿sí? Y la verdad que, obviamente, yo lo que pensaba previo a contratarlos era que, digamos, si se equiparaba la inversión era algo espectacular, porque claramente era una inversión y es todo ganancia, porque en definitiva te conoce mucha gente y mucha más gente, y además te pueden agendar en el teléfono. Hay mucha gente que te habla para decir, che, mira, te voy a agendar, o te quiero tener en el teléfono por las dudas. Bueno, eso suma mucho, por no mencionar de que el perfil de Instagram lo mejora, y yo tenía el mío, pero lo mejora, lo hace más competitivo, lo hace más profesional a el hecho de filmarte solo, ¿sí? Entonces, te decía, si terminaba empatado los primeros 6 meses, porque yo decidí tomar el plan de los 6 meses para darte a vos también un poco para tenerte más paciencia al mismo tiempo, y yo también tenerme paciencia a mí, porque obvio que a veces uno está con la ansiedad y quiere el resultado ya urgente. Entonces dije, voy a intentar obligarme a tener paciencia con este nuevo proyecto, ¿sí? Entonces te decía que si salía empatado estaba bien. Bueno, no solo que no salí empatado, sino que probablemente hayamos duplicado la inversión los primeros 6 meses, que es algo que en casi ningún negocio pasa, pero obviamente no pude igualar con cualquier negocio que uno arranca de cero, porque yo también tenía mi conocimiento, tenía mi perfil, pero fue algo excelente, pero que cumplió con creces igual, y es buenísimo. Hoy sinceramente estoy convencido de seguir adelante, porque no hay contra en todo esto, porque claramente vos me hablabas antes del código de ética, yo me cuido mucho, y bueno, y entiendo cuáles son los límites, y quiero seguir laburando, quiero cuidar mi matrícula. Entonces no veo, por la manera en que me manejo y que me parece, no veo muchas negativas de seguir adelante con redes sociales, con publicidad y con todo lo que uno está haciendo. Así que parece que completa, ¿no? La respuesta, ¿está bien? 100%. Y eso encima, considerando que bueno, que esas son cosas cobradas, pero falta un montón por cobrar y falta por crecer. Y bueno, siempre hablamos de seguir creciendo constantemente, pero las cosas que estén en juicio, como incluso desde esos lados, quiero un poco ir cerrando esta entrevista, y realmente te agradezco mucho por estas palabras, porque en serio me gusta mucho. Quiero que me diste para eso igual, ¿o no? 100%. Te hice publicidad vos hoy. Ahora, hace 9 meses yo vengo pensando en esto. Todo el laburo de los 9 meses vengo pensando por él. Como sabés que te quiero en lo personal. Sí, además de lo laboral. Además, bueno, eso yo hablo siempre, eso de relaciones perdurables en el tiempo, y eso es lo que más importa. Y más cuando encontrás a alguien con que realmente conectás, ¿viste? Y pensamos parecido, así que eso. Pero un tipo que te atiende el sábado a la noche, no estás, la verdad que no estás obligado. ¿Entendés? Y me entendés, y me mimaste aquel día que yo necesité por teléfono mismo que había pasado algo. Bueno, eso vale oro. Además de todo el resto de tu equipo, es inigualable por la presencia que tiene constante. Así que bueno, eso. Bueno, gracias. Y es flores para el equipo también, que son los genios, que allá están alrededor festejando y demás, porque son los genios. Félix, ¿qué le dirías a ese Félix ¿A qué edad te recibiste? 24. ¿Qué le dirías a ese Félix de 24 años recién recibido hoy? Le diría que bueno, que lo logramos, que pudimos cumplir nuestro sueño de ser abogado, de defender los derechos de la gente, que es lo que uno se imaginó antes de recibirse, o se imaginó antes de empezar la carrera de Derecho. La verdad que tenemos un camino ya hecho muy importante, tenemos lo que siempre quisimos, pero bueno, por otro lado, esto recién empieza, uno no puede, no podés conformarte con lo que tenés ahora, tenés que seguir adelante, tenés que mirar hacia el futuro, y esto, como te digo, recién empieza, pibe, y
y le daría una palmadita en la pala. Me encanta, me encanta. Coincido con vos en que no hay que conformarse, en que también a uno le tiene que gustar el proceso de seguir creciendo constantemente y también pensar en lo que nos va a decir el Joaco o el Félix dentro de 10 años del que somos ahora constantemente. Pero, y te cambio un poquito la pregunta, ¿qué le dirías a una persona que tal vez está en la posición en la que vos estuviste en este momento, que recién se recibe, o incluso estudiante de Derecho que está a punto de recibirse, o alguien que recién tiene el título en la mano y dice, ¿y ahora qué mierda hago? Bueno, es difícil, es un momento hermoso, porque te mataste durante toda la carrera, te estás llegando a un objetivo impresionante, y bueno, y tenés que seguir envalentonado y tenés que digamos, utilizar ese impulso para intentar ejercer la profesión. Obviamente, si no tenés experiencia, te diría que intentes ganar un poco de experiencia laburando, digamos, en algún lado, con alguien, algún abogado mío, conocido, familiar, lo que sea, para de alguna manera tener un poquito. No tirarte a la pileta de una, porque sin nada es un poco riesgoso, porque la matrícula vale mucho, insisto, ¿viste? Entonces, como que tendría un poco de cuidado al principio, le diría eso, que si quiere ejercer por su cuenta, tenga sus precauciones al principio, pero que, como te digo, tenga toda la fe y la esperanza del mundo y la convicción de que así como le fue muy bien en la carrera y se recibió, es porque claramente puede ser un gran abogado. No va a ser fácil, vas a tener momentos de pruebas dificilísimas que crees que no va para más y que no es para vos o lo que sea, pero no, digamos, seguí insistiendo, no te venzas a la primera, porque a mí me pasó y hoy lo puedo contar y estoy muy contento y estoy muy agradecido de todo mi camino y bueno, y eso, que vaya al frente y que utilice todo ese envión y digamos, esa convicción que utilizó para la carrera y para recibirse y lo bien que le fue, ahora para el ejercicio, con precaución. Me encanta, sí, es un gran consejo. Y lo saco un poco de ahí ahora y ya para cerrar, consejos para abogados en general, no importa si es alguien de 0 meses de experiencia o de 20 años de experiencia, 50 años de experiencia, de una persona que por ahí tuvo su propia experiencia haciendo cosas bien y cosas mal, como todos la tuvimos siempre, pero que al fin y al cabo gente te conoce, gente fue ayudada por vos y te agradecieron y yo lo presencié muchísimo. ¿Qué le dirías a un abogado en general en Argentina? Le diría que bueno, que nuestra profesión tiene futuro, tiene presente obviamente y tiene futuro, que hay momentos mejores y peores, obviamente, uno puede tener meses mejores, meses peores, que se anime a aparecer en redes, que hoy en día la televisión cambió, ¿sí? O sea, cambió por el celular. Todo el mundo hoy, en vez de tener tele, tiene teléfono antes que tener el celular. Antes tenían todos tele. Bueno, ya está, se terminó. Y si uno tiene la posibilidad de aparecer en el celular de todo el mundo, no tiene que tirar esa posibilidad, ¿sí? O sea, no hay que desaprovechar eso, o es algo fundamental. Si estás con esa intención de ejercer por tu cuenta y todo, ¿no? Me parece que te referís a ese estilo, ese estilo de abogado, ese estilo que está medio ahí. Bueno, que intente enfocar en una especialidad, porque si no, si es muy abarcativo, se va a perder y le va a ser difícil porque se le va a mezclar y no va a poder, digamos, atender realmente como corresponde a cada uno de sus clientes, sino que va a estar todo el tiempo volado y va a tener un montón de expedientes, pero no va a cobrar nada, porque en definitiva no tiene, o sea, uno necesita tener que enfocar en digamos, la mayoría de su expertise en algo. Sí. Puedes tomar alguna que otra cosita que no sea de tu especialidad, pero intenta enfocar en algo, que es algo fundamental eso para mí, que a mí me sirvió. Y bueno, eso, que se lance, si no tiene clientes, por las redes, ¿sí? O sea, si no tiene recomendación, que se lance a las redes y que la gente pregunta. Y así va a empezar la novela.
Sí, para él hace terapia siempre, únicamente. Que tenga convicción y bueno, y esté tranquilo consigo mismo de que si hace la cosa bien, va a ir bien, no queda otra. Es hermoso. Félix, en serio, gracias por venirte acá, por charlar, siempre, por confiar en nosotros desde un principio que venimos hablando. Realmente creo que vamos a lograr muchos años juntos y se sigue haciendo, así que gracias en serio. Gracias a vos. Vamos a tomar un café.